Una de las aplicaciones del cálculo de áreas es el cálculo del excedente de los consumidores y de los productores, también llamado excedente o superávit de los consumidores o excedente o superávit de los productores. En primer lugar, definiremos el excedente de los consumidores. Para el excedente de los consumidores necesitamos una curva de oferta, que es la curva de rojo, una curva de demanda, que es la curva de negro. Entonces, el punto de equilibrio se define como la intersección de las dos curvas. Es el punto en donde tanto el precio de los consumidores y el precio de los productores coinciden. Asimismo, la cantidad de equilibrio es la misma tanto para los consumidores como para los productores. Ahora bien, para cierto número Q sub 1 de unidades demandadas, se tiene un precio P sub 1. Si a partir de Q sub 1 se incrementa una cantidad delta Q, nosotros podemos formar un rectángulo cuya base sería el incremento en las unidades delta Q y su altura sería el precio P sub 1. Entonces, el área del rectángulo grande que estoy señalando sería el dinero total que los consumidores están dispuestos a pagar por ese número delta Q de unidades. Mientras que a partir de un precio de equilibrio, el valor por ese incremento delta Q de unidades sería el área de este rectángulo. El rectángulo desde P sub 0 hacia el eje X. Entonces, si restamos el valor de las unidades al precio P sub 1 menos el valor de las unidades al precio P sub 0, lo que nos queda es la parte sombreada. Eso representaría el ahorro correspondiente a los consumidores por pagar o por comprar a un precio de equilibrio P sub 0. Entonces, este es un rectángulo representativo de un área pequeña y aquí se utiliza la definición de la integral definida. Simplemente deberíamos subdividir el intervalo desde Q igual 0 hasta Q igual Q sub 0. Dividiríamos ese intervalo en intervalos de una misma longitud o de un mismo valor delta Q. Sumaríamos los n rectángulos y tendríamos el área total. Esa es la definición de la integral definida. En fin, el excedente de los consumidores es el área bajo la curva de demanda y el precio de equilibrio. Ese es el ahorro o ganancia de los consumidores por pagar o por comprar a un precio P sub 0, que es el precio de equilibrio. Más formalmente tenemos la definición del excedente de los consumidores. Sea P igual a F de Q, la curva de demanda, y P igual a G de Q, la curva de oferta. El punto en el que las curvas se intersecan se llama punto de equilibrio. Q sub 0, P sub 0. Entonces la ganancia o ahorro total de los consumidores que están dispuestos
a pagar más que el precio de equilibrio, P sub 0, se calcula mediante la integral. El excedente de los consumidores es igual a la integral desde 0 hasta Q sub 0 de f de Q menos P sub 0 diferencial Q. En la gráfica tenemos la curva de rojo, f de Q, menos P sub 0, que es el precio de equilibrio. Además, el intervalo de integración va desde Q igual 0, es decir, desde el eje Y, que es donde tenemos 0 unidades, hasta Q sub 0 unidades, que está hacia la derecha. Entonces, con esta definición, que no es más que el cálculo de un área y el cálculo de una integral indefinida, es lo que se puede determinar este llamado excedente de los consumidores, lo cual iniciaremos ejemplos. Tenemos la primera ecuación, es una ecuación de demanda, y la segunda es una ecuación de oferta de un producto. Determina el excedente de los consumidores bajo el equilibrio de mercado. Entonces, la primera es una curva de demanda y la segunda es una ecuación de oferta. Tenemos P igual 400 menos Q cuadrado, P igual 20 más 20Q más 100. Entonces, lo que debemos hacer es recordar la definición. El excedente de los consumidores es el área bajo la curva de demanda y el precio de equilibrio. Es decir, primero, si tenemos las dos curvas, debemos hallar el punto de equilibrio, llamado punto de equilibrio de mercado. Entonces, el procedimiento es identificar claramente las funciones de oferta y demanda. Llamamos P igual a F de Q, la curva de demanda, 400 menos Q cuadrado. P igual G de Q, la curva de oferta, que es igual a 20Q más 100. Se nota aquí que la curva de demanda es una parábola. Su representación gráfica obviamente es una parábola, mientras que la curva de oferta es una recta, entonces va a haber intersección. Para calcular el punto de equilibrio hacemos un sistema de ecuaciones entre la curva de oferta y la curva de demanda. Como las dos curvas están igualadas al precio, entonces igualamos f de q igual a g de q. Igualamos y resolvemos. Se obtiene una ecuación cuadrática. Q cuadrado más 20Q menos 300 igual 0. Resolviendo la ecuación cuadrática mediante factoreo, tenemos Q más 30 multiplicado por Q menos 10, es decir, hemos encontrado los dos números que multiplicados me dan menos 300 y sumados me dan 20. 30 por menos 10 me da menos 300, 30 menos 10 me da 20 positivo. Esto está igualado a 0, entonces del producto nosotros obtenemos que Q vale 10 o Q vale menos 3. Se descarta el valor negativo de un número de unidades porque es un absurdo tener un número Q de unidades negativo, entonces nos quedamos con Q igual 10. Tomamos entonces el valor positivo, ya que el número de unidades de un producto positivo, ya que el número de unidades de un producto debe ser positivo. Hemos hallado entonces el valor de Q, que vale 10, reemplazamos en una de las ecuaciones y obtenemos 300. Recordando que la coordenada
o la primera componente del punto de equilibrio es el número de unidades. Y la segunda componente es el precio de equilibrio. Entonces tenemos 10 unidades a un precio de 300. Ese es el punto de equilibrio. El precio y la cantidad de equilibrio. Conviene hacer una gráfica. Esta gráfica está hecha en GeoGebra. Entonces, la curva de demanda es la parábola. La ecuación o la función de azul, y la curva de oferta, que es la ecuación que está de rojo y representa esta recta. El punto de equilibrio, 10 que es el número de unidades y 300 que es el precio de equilibrio. Entonces debemos nosotros calcular el área de la región que se encuentra bajo la curva de demanda hasta el precio de equilibrio. Como sabemos, eso es aplicación simple de el cálculo de áreas. Entonces llamamos a esa integral el excedente de los consumidores. En primer lugar, la fórmula, la integral de 0 a q sub 0 de la curva de demanda menos el precio de equilibrio y diferencial q. Esto es igual, reemplazando, integral de 0 a 10, la curva de demanda 400 menos q sub 0, menos 300 que es el precio de equilibrio, y debemos integrar respecto a q. Integrando respecto a q tenemos nosotros 2000 sobre 3. Ese es el excedente de los consumidores. Ese es el ahorro que los consumidores, ahorro o ganancia que los consumidores obtendrían por adquirir sus productos a un precio de equilibrio. Ahora, si tendríamos la misma información y quisiéramos calcular el excedente de los productores, el excedente de los productores, entonces deberíamos calcular el área que se encuentra bajo el precio de equilibrio, formando rectángulos verticales hacia la recta que representa la curva de oferta. Entonces, el área bajo el precio de equilibrio entre la recta o el eje Y hacia la cantidad de equilibrio, ese es el excedente de los productores, es decir, el área en este caso, del rectángulo que estoy señalando. Ese sería el excedente de los productores que inmediatamente vamos a definirlo. Y tenemos un caso similar. En forma gráfica, obviamente, el excedente de los productores es esta región, el área de esta región entre el precio de equilibrio y la curva de oferta. Obviamente desde esta recta, de la recta vertical, que sería desde 0 hasta la cantidad de equilibrio. En fin, toda esta región de celeste, ese es el excedente de los productores. En forma similar, se debería, por definición, hacer unos rectángulos verticales que representarían pequeñas áreas y sumarlos mediante un límite y obviamente mediante la integral. Entonces la definición formal la tenemos aquí, sea P igual a F de Q, la curva de demanda, P igual a G de Q, la curva de oferta.
El punto en el que las curvas se intersecan se llama punto de equilibrio. Entonces la ganancia total ahora, la ganancia total de los productores por suministrar el producto a precios menores que el precio de equilibrio, P sub 0 se calcula mediante esta integral. Excedente de los productores es igual a la integral desde 0 a Q sub 0 de P sub 0 menos G de Q, que es la curva de oferta, diferencial Q. En fin, esta fórmula representa el área bajo el precio de equilibrio y hasta la curva de oferta, que es el área de la región de color celeste en este caso. Inmediatamente entonces vamos a calcular este excedente de los productores con el mismo ejemplo y las mismas ecuaciones. Nuevamente, la primera es una ecuación de demanda y la segunda es una ecuación de oferta de un producto. Determine el excedente de los productores bajo el equilibrio de mercado. Tenemos estas dos ecuaciones. En primer lugar, hemos graficado. Esto se grafica en GeoGebra. Nuevamente ya indicamos cómo se calcula. Observamos que la región sombreada, ese es el excedente de los productores y el procedimiento pues es identificar claramente las curvas de demanda, que es f de q igual 400 menos q cuadrado, la curva de oferta, que es g de q igual 20q más 100. Nuevamente, la curva de oferta es la parábola, la curva de demanda es la parábola y la curva de oferta es la recta. Se igualan las ecuaciones y se obtiene el punto de equilibrio como ya hicimos, y el punto de equilibrio es 10 unidades a un precio de 300. Luego, según la fórmula, nosotros escribimos el excedente de los productores es la integral de 0 hasta Q sub 0. La integral de 0 hasta la cantidad de equilibrio de el precio de equilibrio P sub 0 menos la curva de oferta diferencial Q, porque vamos a integrar respecto a Q. Reemplazando 0 hasta 10, que es la cantidad de equilibrio, de 300, que es el precio de equilibrio, menos la curva de oferta. Integrando y evaluando esta integral en los valores 10 y 0, se tiene el resultado de 1000. Este valor de 1000, posiblemente unidades monetarias, digamos dólares, entonces ese es el excedente de los productores, un ahorro de los productores o ganancia de los productores por ofrecer su producto a un precio de equilibrio. Ahora vamos a analizar otra de las aplicaciones del cálculo de áreas. En este caso tenemos el coeficiente de desigualdad para distribuciones de ingresos. Un coeficiente por lo general se calcula cuando comparamos una cantidad respecto a otra. En este caso vamos a comparar una distribución de ingresos de una población, una distribución real de ingresos de una población con respecto a una situación un poco irreal o bastante irreal, diría, que es una distribución de igualdad o equitativa de los ingresos. Esto es, la línea de rojo representa una distribución equitativa
del porcentaje de ingresos. Esto quiere decir un caso ideal, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, el 40% de la población de cierto país recibiría el 40% de la distribución total de los ingresos. Entonces, esto es un caso que en ningún país del mundo se da. Mientras que una distribución más real, más acorde a la realidad, es esta llamada curva de Lorenz. Esta curva de Lorenz es la representación gráfica de la distribución acumulativa de los ingresos en una población en comparación con la distribución perfectamente igualitaria y igual X. En la curva de Lorenz, el eje X representa el porcentaje acumulado de los receptores de los ingresos, es decir, la población. El 20% de la población, 40%, el 60, 80, etcétera, hasta obtener el 100% de la población. En el eje Y tenemos el porcentaje acumulado de los ingresos. Asimismo, 20, 40, 60, 80, 100%. Entonces, cuando nosotros tenemos o comparamos la curva de Lorenz, que es la gráfica de color azul, con respecto a la igualdad, a la distribución de la igualdad, podemos observar cierta disparidad o se observa que no es equitativa la distribución o la curva de Lorenz. De modo que cuando más se desvíe la curva de Lorenz de la línea de la igualdad, la línea de rojo, mayor será la desigualdad en la distribución de los ingresos. Ahora bien, respecto al coeficiente de desigualdad, el coeficiente de desigualdad es una medida que representa o cuantifica el grado de disparidad en la distribución de ingresos entre los diferentes miembros de una población. Entonces, existen varios coeficientes de desigualdad y uno de los más comunes es el llamado coeficiente de Gini. Este coeficiente de Gini o coeficiente de desigualdad oscila entre 0 y 1, donde 0 representa la perfecta igualdad, es decir, todos los miembros de esa población tienen ingresos iguales, mientras que 1 indica la máxima desigualdad, es decir, una sola persona tiene todos los ingresos y los demás ningún ingreso. El coeficiente de Gini se calcula mediante esta expresión. Llamaremos L igual a 2 por la integral de 0 a 1 de x menos f de x diferencial x. Esto no es más que calcular el área entre la curva o el área entre la recta de la igualdad y la curva de Lorenz. Y a eso le multiplicamos por 2. Ahora, ¿de dónde sale este 2? Eso debido a la definición misma del coeficiente. Lo que relaciona el coeficiente de desigualdad es la proporción o el área entre la curva y la diagonal. El área entre la curva y la diagonal es la sección de color celeste. Eso comparado con el área bajo la diagonal, es decir, todo el rectángulo que estoy marcando o señalando. Entonces, estamos comparando
la desigualdad, que sería el área sombreada, respecto a la igualdad, y eso es todo el coeficiente de desigualdad. Eh, ¿Cómo se obtiene esta fórmula? Entonces, si nosotros analizamos esta división o esta relación, área entre la curva y la diagonal, el área entre la curva y la diagonal es el numerador, integral de 0 a 1 de x, que sería la recta de la igualdad, menos f de x, que sería la curva de Lorentz, dividido para el área bajo la diagonal, es decir, el área del rectángulo bajo la diagonal. El área es un medio de la base por la altura. Un medio de la base, que es 1, la altura que sería 1, entonces sigue siendo un medio. El 2 podemos subirlo a multiplicar y tenemos 2 por la integral de 0 a 1 de la curva de la igualdad, que es x menos la curva de Lorentz. Entonces, mediante este coeficiente lo que hacemos es determinar el grado de desviación en una población respecto a los ingresos que reciben, comparándola con la igualdad, es decir, como se manifiesta acá, si tenemos un valor 0, significa una perfecta igualdad, es decir, no hay disparidad. La curva de Lorentz estaría sobrepuesta en la curva de igualdad. Pero si tenemos un valor que se aleja del 0, iría alejándose cada vez más y más hasta tener un valor 1, que sería una situación totalmente desigual. Tenemos entonces el siguiente ejemplo. La distribución del ingreso de cierto país está descrito por la curva de Lorentz, y igual 19 sobre 20x cuadrado más 1 sobre 20x, en donde x es la proporción de captadores de ingresos y y es la proporción del ingreso recibido. Literal A. ¿Qué proporción recibe el 20% de la gente más pobre? Literal B. Determine el coeficiente de desigualdad de la curva de Lorentz. Este ejercicio es tomado del libro de área 2009. Entonces, para la parte A, ¿qué proporción recibe el 20% de la gente más pobre? Nos está preguntando qué porcentaje de ingresos le corresponde al 20% de la población. Entonces, X es el 20% de la población, que representa un quinto. Reemplazamos ese valor de X en la curva de Lorentz establecida en los datos, que es Y igual 19 sobre 20 X al cuadrado más 1 sobre 20X. Reemplazando ese valor en la curva de Lorentz, calculamos el resultado es 4.8%. Esto quiere decir que el 20% de la población recibe apenas el 4% del total de los ingresos de esa población. Para la parte B, determine el coeficiente de desigualdad de la curva de Lorentz. El coeficiente de desigualdad se calcula con L igual 2 por la integral de 0 a 1 de la curva de igualdad, que es X menos la curva de Lorentz, diferencial X. Reemplazando integral de 0 a 1, X menos la curva de Lorentz, sumando X con 1 sobre 20X, tengo 19 sobre 20X menos 19 sobre 20X cuadrado, diferencial X.
Calculando la integral indefinida, tenemos este resultado y debemos, mediante el teorema fundamental del cálculo, evaluar de 0 a 1. Resolviendo toda esta operación me da 19 sobre 60, que es aproximadamente 0.32. Expresando como porcentajes diríamos el 32%, es decir, el coeficiente de desigualdad de la curva de Lorenz es de el 32%. Existe un 32% de desviación respecto a la igualdad.